Hola a todos, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy nos metemos de lleno en un viaje histórico que es, francamente, alucinante. A ver, durante décadas la gran pregunta de quiénes son exactamente los egipcios ha provocado debates súper intensos, en todas partes, que si son árabes, que si son africanos, mediterráneos, un lío tremendo. Pero resulta que este debate tan filosófico ya no se resuelve en las tertulias, sino bajo la lente de un microscopio. O sea, vamos a desgranar cómo la ciencia y la genética modernas han zanjado por fin un misterio que lleva milenios en el aire. Vamos a ello. Para arrancar, pensemos en una anécdota cultural súper típica. Seguro que habéis escuchado alguna vez esa broma de que los egipcios tienen un auténtico estómago de hierro, ¿verdad? Que pueden digerir absolutamente cualquier cosa, sobre todo platos pesadísimos tradicionales como las habas o el famoso ful. Bueno, pues durante años esto se tomaba simplemente como un mito urbano o un orgullo local. Pero claro, ¿y si esta capacidad digestiva tuviera una base biológica real? ¿Qué pasaría si lo que creíamos que eran solo costumbres resultaran ser una realidad científica demostrable? Para llegar a probar esto, primero tenemos que entender el enorme laberinto que ha sido la identidad histórica del país. Y es que el siglo XX fue un verdadero tira y afloja en toda regla. Fijaos, en 1938, buscando alejarse de la herencia otomana, la figura literaria Taha Hussein propuso que la verdadera identidad de Egipto era puramente mediterránea, compartiendo raíces con Europa. Pero luego de repente llega 1952 con Gamal Abdel Nasser y su nacionalismo árabe, dándole un giro total a la cultura para unificarlo todo bajo esa bandera. Y si damos un salto a 2011, en plena revolución política, resurgió con fuerza un movimiento faraónico o quemético. Vamos, un caos absoluto de identidades que chocaban unas con otras. En medio de todo este huracán de ideas, apareció Ahmed Lutfi El Sayed, a quien muchos conocen como el padre de la identidad egipcia, para intentar poner un poco de orden. Él lo dejó clarísimo y apostó por una tercera vía. Dijo, básicamente, que no debían ser ni seguidores ciegos de los imperios orientales ni imitadores de Occidente. Egipto era una nación en sí misma y punto. Esta idea plantó la semilla de buscar una identidad nacional propia e independiente. Aunque claro, demostrar esto con datos científicos y biológicos en la mano iba a ser harina de otro costal. Curiosamente, tuvo que llegar un desastre moderno para encender la chispa y buscar esas pruebas. Hablamos, como no, de la pandemia de la COVID-19. Mientras el mundo entero cerraba fronteras a cal y canto y entraba en pánico, la respuesta allí fue sorprendentemente distinta. Mantuvieron los vuelos comerciales, el comercio siguió fluyendo y la población mostró una resiliencia tremenda basada en la inmunidad de rebaño, con unas tasas de mortalidad notablemente bajas. Ante esto, el Estado se planteó una pregunta crucial. A ver, ¿acaso esta población tiene alguna ventaja genética oculta que explique esta resistencia tan peculiar frente a una amenaza global? Semejante pregunta necesita una respuesta en condiciones. Ya no servían las teorías filosóficas de los años 30 o las maniobras políticas de los 50. Había que ir a la ciencia. Así que, ni cortos ni perezosos, lanzaron el proyecto del genoma egipcio. Y ojo, porque este es el proyecto científico y de investigación más gigantesco y ambicioso de toda la historia de la nación. El objetivo principal estaba clarísimo: mapear la genética única de la población de una vez por todas y descubrir qué hace que sus cuerpos reaccionen así ante las enfermedades o, volviendo al principio, por qué digieren como digieren ciertos alimentos. La magnitud de la metodología de este estudio es una auténtica locura. No se anduvieron con chiquitas. Extrajeron más de 1000 muestras de personas actuales de 21 provincias distintas. Y luego, en un movimiento que parece sacado de una novela de ciencia ficción, cogieron esos datos y los compararon nada más y nada menos con el ADN de 13 momias del Antiguo Egipto. Hablamos de más de 5 años de trabajo súper intensivo y riguroso, buscando esa conexión directa e innegable entre los faraones del pasado y la población actual. Y aquí viene el bombazo, porque los resultados lo cambiaron todo. Este primer gran hallazgo destrozó décadas de teorías que decían que las invasiones históricas habían borrado el linaje original. Pues no. Resulta que la genética actual es una coincidencia directa, punto por punto, con la de sus antepasados de hace milenios. Y lo que es más fuerte todavía, el estudio demostró que los habitantes del Alto Egipto, en el sur, son literalmente una réplica genética exacta de los mismísimos egipcios de la antigüedad. Increíble, ¿verdad? Claro que, como siempre pasa en la ciencia, hay matices súper interesantes. Los datos mostraron que un 70% de su genética es de origen regional, o sea, compartida con poblaciones de Oriente Medio, árabes, persas, turcos, griegos. De hecho, como anécdota curiosa del informe, a nivel genético, los más parecidos a ellos resultaron ser los italianos. Pero el verdadero punto de inflexión está en ese 18,5%. Ese pedazo del pastel representa un genoma pura y exclusivamente egipcio, completamente independiente de cualquier otra población de todo el planeta.
Para que nos hagamos una idea del impacto brutal de ese porcentaje, el análisis reveló 17 millones de variaciones genéticas exclusivas de esta población. 17 millones. Son marcadores de ADN que la comunidad científica literalmente no conocía hasta que se publicó este estudio. Toda esta avalancha de información nueva es la pieza que faltaba en el puzzle, la clave biológica que nos explica por fin esa resiliencia tan especial de la que hablábamos al principio de nuestra explicación. Así que, con todas las cartas sobre la mesa, la conclusión final ha hecho historia. Oficialmente, la población egipcia ha sido clasificada a nivel genético como un grupo o raza independiente. Y lo más bonito de todo este asunto es su factor unificador. El estudio ha confirmado que, a pesar de las pequeñas diferencias individuales, fruto de la larguísima historia del país, absolutamente todos comparten una única huella genética materna. Básicamente, la ciencia le ha dado la razón a Ahmed Lutzi El Sayed. Efectivamente, son una nación en sí misma con un origen materno indiscutible. Llegados a este punto, es súper importante preguntarnos, bueno, ¿y todo esto para qué sirve hoy en día? Porque no estamos aquí solo para ganar un debate histórico, ¿no? La aplicación práctica de esto es una revolución total para el futuro del país. Con este mapa genético, los médicos pueden anticiparse y rastrear enfermedades hereditarias antes de que den la cara. Pensadlo bien. En vez de importar medicinas diseñadas para genomas europeos o asiáticos, lo que a veces explica por qué fallan o por qué ese estómago de hierro funciona diferente, ahora pueden fabricar productos farmacéuticos hechos a medida para su propia biología. Es el salto definitivo hacia la medicina preventiva y personalizada. Antes de terminar, quiero compartir un detalle que a mí personalmente me parece del todo inspirador. Podríamos pensar que un macroproyecto así, que le da la vuelta a la historia y a la medicina de toda una nación, estaría liderado en exclusiva por académicos a punto de jubilarse, ¿verdad? Pues no. Resulta que el investigador principal al mando de este hallazgo monumental es un joven científico que se graduó hace nada, en 2019. Es la prueba perfecta de cómo las nuevas generaciones están tomando las riendas y usando tecnología punta para desentrañar los mayores secretos de su civilización. Y así cerramos el análisis de hoy, pero no sin antes dejaros una pregunta dándole vueltas en la cabeza. Empezamos hablando de filosofía, de políticos y de poetas discutiendo a qué imperio pertenecía una nación. Pero al escarbar en los secretos del ADN milenario, no solo se ha rescatado una identidad que el tiempo había intentado difuminar, sino que se ha abierto la puerta a un sistema de salud del futuro. Entender de dónde venimos a un nivel molecular puede ser literalmente lo que acabe salvándonos la vida. Ha sido un auténtico placer guiar esta explicación hoy y ver cómo los misterios del pasado acaban construyendo la ciencia del mañana. Nos vemos en la próxima inmersión en los datos que explican nuestro mundo.